¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Una vez más nos encontramos para disfrutar de un libro y en esta ocasión, créanme que les va a encantar, sobre todo a los que les gustan los animales y estudiar los animales. Este libro del cual se platicará esta tarde se llama Animalogos, miradas, sonidos, piedras, trazos, ficciones y animales. Es realmente un libro que es un gran divertimento donde se da cita una nómina de escritores, de investigadores realmente muy buena. Es una especie como de resto del mundo, ¿no? Así con una gran selección de buenos escritores que son coordinados por el doctor Porfirio Carrillo, que es del Instituto de Neurología. También está el doctor Efrén Ortiz del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y el doctor Genaro Coria del Centro de Investigaciones Cerebrales, todos ellos de la Universidad Veracruzana, que van a estar aquí con nosotros platicando de este libro de Animalogos, y también estará con nosotros el doctor Raciel Martínez, director de Comunicación Universitaria de nuestra Casa de Estudios. Entonces los dejo con ellos y le doy la palabra a nuestro buen amigo, al doctor Porfirio Carrillo, quien va a llevar la batuta de esa presentación. Adelante, Porfirio, buenas tardes. Muchísimas gracias, Germán. Te agradezco enormemente este espacio y sobre todo a las técnicos y técnicos que están detrás de esta transmisión, sin la cual no es posible llegar a todas las personas que en esta tarde de viernes nos acompañan. Escribir sobre los animales sin dejar de ser uno resulta una de las incertidumbres más estimulantes y enigmáticas de la existencia. Estoy citando a Rafael Toriz, que contribuye al libro de Animalogos. Desde hace un buen tiempo, varios años, con el increíble apoyo de Genaro Coria, un brillante investigador sobre la conducta animal, y Efrén Ortiz, un creador literario, un investigador literario, hemos platicado en distintos seminarios, charlas informales, cómo tenemos distintas visiones sobre los animales. El arte, las humanidades, la ciencia, la creación literaria, la pintura, la música, todo mundo en algún momento ha reflexionado o pensado sobre los animales. Y hace aproximadamente como año y medio, Genaro, Efrén y yo nos lanzamos a la tarea de construir un coro de voces sobre qué significan y qué son los animales. Tuvimos dos apoyos increíbles sin los cuales el libro simplemente no estuviera presentándose hoy. Por un lado, la generosa pluma y el generoso apoyo de Raciel, que en todo momento apoyó el proyecto, y la coordinación artística del proyecto por parte del queridísimo Vinicio Reyes, que a partir de los textos que fuimos escribiendo, junto con el maestro Fernando Piña, y el espléndido trabajo de Abraham Méndez en la portada, diseñaron todo un concepto gráfico para el libro. Efrén hizo una participación espléndida al ayudarnos con la redacción, la corrección, el arbitraje, todo este detalle fino que junto con Estrella Ortega llevaron a buen puerto las contribuciones de Animalogos. Me gustaría dividir arbitrariamente las contribuciones del libro en tres grandes espacios. Querido Efrén, parece que ustedes desde la literatura y desde el arte y desde la escritura cuneiforme 3 siglos antes de Cristo en Mesopotamia, parece que ustedes, los que tienen que ver con las letras y las palabras, parece que ustedes crearon un mundo más allá de la biología sobre lo que son los animales, ¿no, Efrén? Muy buenas tardes, tengan todos.
Yo creo que un poquito antes, bueno, desde Homero, tus clases seguramente te lo habrán hecho notar. Tanto Homero como las grandes culturas siempre a través de la literatura ofrecieron una imagen acerca de lo que era el animal, una imagen simbólica, alegórica, todavía no con este espíritu de conocimiento que tenemos nosotros, pero de alguna manera era una otra manera de aproximarse a entender la naturaleza de los animales, ¿no? La cultura en general nos muestra ese interés que tuvo el hombre desde el primer momento por el mundo animal. Basta recordar solamente las representaciones pictóricas en las cavernas, ¿no? Que son la manifestación más antigua del arte y que tiene que ver justamente con esa relación entre hombre y animal. Buenas tardes a todos, perdón. Buenas tardes. Sí, en el tema de la creación visual, por llamarle de algún modo, porque cuando hablamos de animales, todas las definiciones se nos caen. Ahorita vamos a ver lo que opina Raciel y Genaro, pero en el tema del arte visual, Natalia Calderón y Claudia Castellán, esta última del Tecnológico de Monterrey, nuestro queridísimo amigo Rafael Toriz, el propio Raciel y Lanfranco Marcelletti, en sus capítulos nos asoman a cómo el arte en sus distintas manifestaciones aborda a los animales. Por decir algo, no nada más Lamarck, no nada más Darwin, no nada más Cuvier, no nada más los grandes zoólogos, Leakey buscando huesos en África, o Attenborough haciendo grandes documentales en la BBC de Londres, o Desmond Morris escribiendo sus deslumbrantes libros sobre el zoo humano. No nada más ellos, nos dice Lanfranco Marcelletti, han pensado y creado con base en los animales. Telemann, Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns, obviamente, Beethoven mismo, en las páginas del capítulo de Lanfranco, nos va mostrando cómo ellos también bordaron su obra alrededor de los animales. Y cómo nos insiste Natalia Calderón todo el tiempo, este asunto del arte también es conocimiento, no nada más es recreación, no nada más es un goce estético, no nada más alimenta el espíritu. Natalia nos insiste en su escrito y todo el tiempo en su obra, Natalia nos insiste, el arte también es conocimiento. Parece ser, querido Raciel, que ustedes son, bueno, los estudiosos del cine y de las artes visuales en general. Parece ser que ustedes son los herederos directos de la cueva de Chauvet, de las pinturas rupestres. Desde que aparece en los años 20 del siglo pasado Mickey Mouse por Disney. Híjole, Raciel, ustedes a través del cine parece ser que han penetrado la cultura humana, dándonos una imagen casi, digamos, que la primigenia sobre lo que son los animales, ¿no? Sí. Me encanta que me digas eso, y fíjate que no nos pusimos de acuerdo, ya tenía yo mis apuntes, y aquí dice la cueva de los sueños olvidados, precisamente la película de Werner Herzog, que trata precisamente eso tenía yo pensando qué decir, de esta representación primigenia, lo primero que hace el hombre para plasmar en una pared, en una caverna, pues fueron precisamente los animales. Entonces, de ahí la importancia de este libro. No quisiera pasar por alto, Porfirio, la felicitación a todos ustedes, porque veo, no mi capítulo, sino el capítulo de todos el conjunto de disciplinas, que además es muy importante, la elasticidad de enfoques, y como bien decía Germán, sí parece como un equipo del resto del mundo. Yo soy un colado del Pachuca, pero todos los demás trabajos que veo cosas muy interesantes y esa mirada desde la disciplina. En efecto, yo diría en el caso concreto del cine, que sí es como una, digamos que entrada o representación o construcción o lenguaje que se pega mucho a un imaginario colectivo. No sé de dónde viene el imaginario colectivo exactamente, pero sí sé que el cine
contribuye para remarcar ciertos signos que son como principios muy atávicos, ¿no? Pero también hay otros que son muy modernos. Ya mencionabas a toda la producción de Disney. Entonces sí, lo que hace el cine es reunir una serie de elementos discursivos en los cuales utiliza a los animales para darle una sopa de su propio chocolate al hombre, porque en las películas que cuando menos a mí me toca relacionar entre sí, dejo ahí un discurso totalmente moralista, como los directores lo que hacen es recriminarle este antropocentrismo que tenemos hoy en día, le reclaman una serie de discursos morales, ya lo veíamos en las fábulas de Esopo, pero el cine lo que hace es precisamente integrarlo en imágenes que se convierten en un lenguaje universal. Sí, sí, sí. No hay cuarto de un infante menor de 3 años en este planeta que no esté adornado con animalitos, con imágenes de animalitos, probablemente también muy jóvenes, animales bebés, y muchos de ellos provienen del cine, de la televisión, ¿no? Genaro, fíjate lo que dice Raziel, que necesitamos no ser tan antropocéntricos, y sin embargo también existe una relación afectiva enorme con los animales. Tú lo abordas en Los animales que aman junto con Daisy Herrera, y es imposible, Genaro, dejarle solo el discurso a la ciencia, porque del código de Hammurabi, que ya vienen instrucciones precisas, ¿no?, sobre cómo tratar y cobrar a los animales, al fantástico doctor Paul, ¿no? Ustedes siempre han visto a los animales como acompañantes del hombre, y tú nos dices, no nada más acompañantes, sino han moldeado incluso nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Porfirio. Fíjate que entender esa parte de los animales, le llamamos a sugerencia tuya ese capítulo, Los animales que aman, es un título que invita a adentrarse, a profundizar sobre lo que significa ese sentimiento, esas emociones que en los humanos son tan importantes y que nos hacen hacer cosas increíblemente locas y maravillosas, que son lo que forjan nuestra vida. Nos casamos, tenemos hijos, formamos familias, hogares, hacemos una sociedad que gira alrededor del amor o de lo que creemos que es el amor, y le empezamos a llamar a eso que es una característica humana única de nuestra gran corteza cerebral y de nuestra capacidad como una especie dominante en la escala más alta de la evolución. Y lo que en ese libro, en ese capítulo, tratamos de desmenuzar es algo que a lo largo de todos estos años tú me has enseñado, que es ese continuo filogenético del que somos parte, ¿no? Si hay diferencias en las especies, en el grado de cosas que podemos hacer en relación a lo cognitivo y a lo emocional, son diferencias de grado, más no de tipo, ¿no? Ese es algo que se aborda en este capítulo, donde ciertamente desde mi perspectiva tratamos de entender la conducta y empezamos por una cita de Mahatma Gandhi que dice: donde hay vida, donde hay amor hay vida, porque ciertamente en el mundo animal todo, y en el mundo de los humanos, ¿no?, el amor y el conjunto de conductas y de bases neurales que forjan esas conductas tipo amor en las demás especies, en los mamíferos sin duda, pero en los otros que consideramos un poco más viejitos filogenéticamente, también existen conductas tipo amor que podríamos pensar y desmenuzar, y que gracias a esas las especies se adaptan, se seleccionan, sobreviven y se van haciendo cada vez más complejas hasta llegar a esto que somos, y que nos hace estar en días como hoy pensando por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en este mundo. Sin duda hay otros capítulos que abordan esto a más profundidad, el del doctor Apolo Carrasco y Pedro Paredes, ¿no?, sobre la cognición, el antropomorfismo en los animales, las emociones, y otras como el del doctor Jorge Morales y Laura Teresa,
que abordan específicamente las bases conductuales de la migración, pero que podríamos meter ahí el tema de cognición, de aprendizaje y de por qué una especie migra de un lugar a otro y qué tendrían que ver las emociones con eso, por ejemplo. Sin duda, la parte biológica es una parte importante del libro que complementa las otras partes artísticas y literarias que este libro aborda de una manera fantástica. Así es, Genaro. Muchas gracias por junto con Efrén y tú y yo y Vinicio, muchas gracias por haber armado, discutido todo lo que está en el libro. Sí, en efecto, la parte biológica, si le podemos llamar así, Pedro Paredes y Apolo Carrasco de la Facultad de Veterinaria de Veracruz abordan una crítica velada a esta necesidad de sentirnos diferentes y nos ilustran que todo lo que está en nuestro cuerpo, riñones, neuronas, pulmones, vaso, corazón, músculos, huesos, ha sido probado en la naturaleza, en los animales, se los debemos a los animales, y no nada más la constitución orgánica, sino parte de la constitución conductual. Jorge Suárez, quien ha recibido, creo que en 2 ocasiones, mención honorífica y premios de divulgación de la ciencia, nos ilustra también cómo el hecho de observar, coleccionar, atesorar, comerciar con animales son los inicios de la zoología. Es espléndido este capítulo de Jorge y de Laura del Instituto de Neuroetología. Siempre han cobijado los proyectos académicos que tienen que ver con la divulgación. El instituto tiene un robusto programa de divulgación que han apoyado Jorge y Laura, y nos dan una lección realmente muy interesante cuando hablan de los animales sin fronteras, de los animales que migran simple y sencillamente como un acto de recorrer el universo de la Tierra, y cómo no obedece a ningún tipo de tema político, sino obedece a una naturaleza viajera. Y bueno, pues de viajes, ¿qué podemos decir? Salimos de África y colonizamos todo el planeta. Es muy interesante. Y el otro tema muy interesante es el que aborda nuestro queridísimo Mario Miguel Ojeda, Arturo Serrano, porque me introducen una pequeña cuña en el estudio de los animales, y es que aparte de la representación de los animales, aparte de construir palabras sobre los animales, Mario Miguel nos dice: vamos a analizar estadísticamente a los animales, vamos a ver si las nuevas herramientas de la estadística nos dan para construir nuevos discursos en donde los animales tomen otro tipo de referencias, otro tipo de discursos. En este sentido, mi queridísimo Efrén, cuando tú ves un número que retrata un animal, cuando tú ves a la ciencia dura, ¿no?, que te dice un animal es 54 veces X sobre otro, tú desde la literatura debes de sentirte muy incómodo, y entonces intentas traducir esos números o esas imágenes simbólicas en números, en imágenes simbólicas con palabras. Ahora eso con imágenes. O con imágenes. Claro. Lo interesante del texto es que no solamente permite abordar el estudio de los animales desde esta perspectiva objetiva, científica, precisa, incluso cuantitativamente descriptiva, sino que también abre otro tipo de problemáticas, como por ejemplo el de nuestra inserción dentro de la misma categoría de los animales, pero también nuestra relación ética con ellos. ¿Qué es lo que hemos hecho con ellos o de ellos, ¿no? Los hemos utilizado como sujetos de experimentación, algunas especies las hemos extinguido, y nos hemos olvidado de que nosotros pertenecemos también a la animalia, ¿no? Y en ese sentido hay muchos trabajos, sobre todo desde la filosofía o desde el arte,
que de alguna manera están poniendo en evidencia que hay un compromiso justamente por el hecho de ser la especie colocada aparentemente en el pináculo de la animalia. Tenemos un compromiso ético muy fuerte en relación con su cuidado, ¿no? En relación con su conservación, porque hasta qué punto muchas de esas especies quedarán para el futuro consignadas solamente en los bestiarios, en los lienzos o en las obras literarias, porque en la realidad no existirán más. ¿Y quién es el responsable de la desaparición? Pues justamente nosotros. Y en ese sentido, la búsqueda de los artistas resulta interesante en el sentido de que la compenetración en el espíritu del animal es tal que llegan incluso a plantearse cómo se representarían, cómo verían los animales la realidad, ¿no? Y esta experimentación los ha llevado a buscar diferentes planos, diferentes enfoques, desde los cuales, por ejemplo, el animal podría estarnos mirando, nos podría estar observando y a la vez convertirnos a nosotros en objetos de la mirada, de una mirada diferente, cuando tradicionalmente lo hemos pensado al revés, ¿no? ¿Cómo los miramos a ellos? Pero es inquietante esta pregunta que hace Natalia Calderón, ¿no? ¿Cómo nos mirarían? ¿Cómo nos considerarían? ¿No? Eso sería interesante plantearlo también. El cine ha planteado algunas respuestas a esto, ¿no, Raciel? Bueno, ha intentado, ¿no? Y ahorita Bueno, ha intentado, sí. Estaba yo pensando en cómo ha favorecido, o sea, no es gratuito el éxito que tienen las películas de animales en el cine. No es como de manera aislada tratar de entender por qué King Kong es como una especie como de acicate en contra de la civilización, en contra del colonialismo. No es tampoco una casualidad el hecho de que haya aparecido una película como Moby Dick después de la gran novela de Melville. Creo yo que hay que también tomar en cuenta, Porfirio, que la realidad también está empujando a un fracaso de los discursos racionales y que discursos o una agenda que no se había contemplado tiene que ver con el medio ambiente. Hay un discurso ecologista que está permeando y favoreciendo estas historias de los animales que son como, sí, se transforman en una especie como de crítica. Y pienso sobre todo en una película como Baltasar, de Robert Bresson, de la mitad del siglo pasado, una película francesa, cuyo protagonista pues es un burrito. Y ese burrito, alrededor de él se ve la crueldad de los seres humanos. A lo que voy es que insistiría que no es gratuito el tema de la aparición de los animales como protagonistas y como moralistas, en el sentido más incisivo, en tanto que la sociedad o los hombres están acusados en una serie de cadencia ética. Eso ya lo han dicho los posmodernos y varios filósofos, que en la medida de este fracaso de la sociedad es como se va creciendo estas demandas. Y una de las demandas es, o el reproche que más le tiene el cine al ser humano, es precisamente su falta de ética, su falta de compromiso con los otros. Por eso hablábamos del antropocentrismo. Yo creo que nosotros les decíamos que estaban locos los de Greenpeace. ¿Te acuerdas que en los 70s eran apariciones también fugaces en los medios de comunicación? Y hoy es lo correcto. Entonces tenemos que ver en perspectiva histórica ese cambio cuántico donde coloca en el centro del discurso el medio ambiente, lo que serían las tramas ecologistas. Y entonces es ahí donde entra como una cuña perfecta, pues todos los animales, ¿no? Claro, sí. Sí, es que cuando uno se pone a estudiar, a leer un poco sobre la evolución del género Homo, hay una gran discusión sobre vegetarianos contra carnívoros, ¿no? ¿En qué momento, si fue necesario? Ayer, justamente en la clase que imparto, discutíamos
que hay una hipótesis, tesis, idea de que gracias a que nos volvimos carroñeros y pudimos romper con las lascas de piedra los huesos y llegamos al tuétano, que gracias a ese aporte de grasa y proteína que está en el tuétano, nuestro cerebro creció. O sea, que hay una relación directa entre el uso del animal y nuestras potencialidades como seres humanos, ¿no? Y entonces hay una discusión en el sentido de que dice mucha gente, no era necesario que hiciéramos eso. Las relaciones sociales también hicieron que el cerebro evolucionara, en fin. Todo el tiempo estamos interviniendo, mi querido Genaro, no sé si tienes oportunidad, eres un hombre muy disciplinado, te acuestas temprano, tienes una familia espléndida, pero no sé si has visto en las madrugadas al fantástico Dr. Paul. Y yo le digo a mi mujer que ¿qué tiene de fantástico el Dr. Paul? Castra toros, caballos, borregos, perros, le cortan el hueso a las chivas, hacemos toda una serie de intervenciones increíbles sobre los animales, Genaro. ¿Cómo desde la medicina veterinaria, cómo desde la ciencia veterinaria que tú practicas haciendo investigación básica, cómo respetar, más allá de las convenciones de la Sociedad de Neurociencias, que tienen todo un código de ética, o de los journals, que tienen todo un sistema para que se sepa que los animales no sufrieron, etcétera, etcétera? ¿Cómo enseñas tú, y me voy a permitir una palabra solamente porque está en un libro de Jesús de Mosterín, que es maravilloso, que se llama El triunfo de la compasión, en nuestra relación con los animales? ¿Cómo desde la veterinaria, mi querido Genaro, enseñas a tus estudiantes, los mandas al cine, los pones a leer literatura de animales? ¿Cómo complementas la parte de la ciencia para despertar no nada más el interés científico, sino el interés compasivo? ¿Cómo se logra, Genaro? Genial pregunta, que qué bueno que no me hiciste a mí. Fíjate, Porfirio, que precisamente este tipo de preguntas se responde leyendo este tipo de libros. Yo invitaría a todos aquellos veterinarios que dicen amar a los animales, a los animalistas, a los vegetarianos, a los carnívoros, a todos esos que de alguna forma tienen que ver con el tema de animales, informarse y leer sobre todas estas múltiples perspectivas que enriquecen el mundo animal. Decía Efren hace rato que es un tema que me hizo pensar, y me quedaré pensando en eso un buen rato, sobre nuestra obligación, de cierta forma, sobre salvar a las especies de la extinción, o algunas en las que podamos. Y me quedé pensando, bueno, la extinción ha pasado y seguirá pasando muchas veces. Quizá nuestra responsabilidad es que no desaparezcan por nuestra culpa, ¿no? Ese sería el tema más sensible, pero pues nosotros mismos en algún momento ya se sabe que vamos a probablemente a extinguirnos, nuestra especie. El tema de la compasión yo creo que no se resuelve únicamente leyendo ciencia ni entendiendo neuronas. Se entiende desde el tema del antropomorfismo, sin duda también. El cine, hablándonos de cómo los animalitos pueden sentir, es una manera de enseñarle a un niño que entiende de esa forma que no hay que maltratar animales, ¿no? Por todo lo que significa. Pero sin duda al mismo tiempo entendemos que nuestra especie usa a los animales desde que apareció. Nos los comemos, los criamos, a veces los convertimos en deidades, ¿no? Los protegemos y al mismo tiempo los usamos en pro de encontrar más para beneficiarnos. Nos justificamos nosotros mismos en el uso de animales de laboratorio para hacer únicamente lo que creamos que es justo por comités de bioética. Y tenemos una lucha mental todo el tiempo entre lo que se debe y no se debe hacer. Creo que este es un tema multidisciplinario, donde el arte sin duda nos sensibiliza a los científicos, y los científicos sin duda generan datos que a los artistas les sirven para poder plantearlo de otras múltiples maneras.
Muchas gracias, Genaro. Germán, podemos apagar la luz e irnos. Genaro ha hecho una espléndida respuesta. Hay que leer el libro de Animalogos. No. Excelente respuesta. Porque además, fíjense que digo, siempre en esta pretendida inteligencia humana nos quedamos cortos. Margarita Martínez Gómez, premio Sor Juana Inés de la Cruz, premio por Amor al Planeta, una investigadora de la UNAM con una trayectoria brillante, junto con Estela Cuevas y la maestra Elvia Ortiz, escriben un capítulo sumamente inquietante, Las animales. Y nos dicen que está padrísimo, que una visión interdisciplinaria, que discutamos sobre la extinción, que todo lo que tiene que ver sobre los animales, pero que nos estamos quedando cortos en algunos temas. Y ellas nos muestran en una revisión muy interesante que hacen cómo los animales del género femenino están poco representados en varios campos de la experimentación científica. Y todavía dicen ellas, esto es pecado menor cuando observamos que otras manifestaciones del género también están poco representadas en la investigación científica. Los grupos LGTB, que cada vez se están creciendo más las siglas, ¿dónde están en los trabajos de ciencia? ¿Cómo podemos interpretar que el mundo solamente son dos géneros? Entonces, esta reflexión que hacen ellas es realmente maravillosa. Y hablando de reflexión, pues también me gustaría decir que el capítulo que escribe un filósofo como Jaime Fischer, pues bueno, los filósofos ustedes saben, ¿no? El hombre inventa el arte y el filósofo, para desmenuzarlo y comprenderlo, inventa la estética. El hombre inventa la literatura y el filósofo, para entenderla y desarmarla, inventa la semiótica. Y en fin, o sea, los filósofos siempre inquietan porque nos dicen que lo que primero que hay que replantear es el lenguaje y cómo pensamos y cómo descubrimos cosas. Es muy interesante leer cómo en esta revisión de Jaime desfilan los filósofos su concepción sobre los animales, y desfilan algunos animales muy interesantes y cómo hemos pensado en ellos. Y una parte fundamental del libro son dos joyas del libro: Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez, que nos sorprendieron en 2006 en la prestigiosísima revista Science, publicando El bloque de Cascajal, la aparición de la escritura probablemente en Mesoamérica, 3.000 años, hace 2.500 años aproximadamente, un bloque escrito con animales, un pequeño bloque de piedra en donde hay animales, en donde los olmecas, probablemente los olmecas, empiezan a recrear el lenguaje. Y este mismo tema lo va a retomar el buen Lorenzo León al escribir un inquietante ensayo sobre la visión de los animales en Mesoamérica. Y me voy a permitir brevemente leer un párrafo para que lo comentemos. En la inmensa selva de deidades y númenes de la cultura mesoamericana, afinamos los sentidos para ver, oír, oler y sentir las respiraciones salvajes, que no por su fiereza o su aspecto amenazante dejan de ser sutiles, como el vuelo de las mariposas. Y entonces ahí estamos otra vez utilizando a los animales para construir imágenes, porque el queridísimo fundador, uno de los fundadores de la primatología en la Universidad Veracruzana, uno de los primeros etólogos en la Universidad Veracruzana, Ernesto Rodríguez, en la introducción del libro nos dice que los animales son seres biológicos reales, pero también son animales inventados. También inventamos animales. Y en eso Efrén le ha pensado mucho,
yéndose a la vertiente de los monstruos, querido Efrén. Sí, de alguna manera el mundo de la animalia no está solamente constituido por seres que podamos registrar, catalogar, clasificar, sino que también la cultura ha creado una especie, un mundo paralelo a través del cual podemos abordar esos animales creados por la fantasía, ¿no? Pensar en el mundo de las sirenas, en el mundo de los centauros, las gárgolas, por ejemplo, ¿no? Sería como abrir el capítulo a una dimensión especial del mundo animal. Quizá eso es lo que nos ha llevado a trazar como una especie de recorrido nociológico acerca de los animales practicado por el hombre, porque pasamos primero de la representación mítica que gobierna toda la primera época de las grandes culturas, entramos luego a periodos donde se le describe de una manera objetiva, exacta, ¿no? Con Aristóteles quizá pudiera ser uno de los primeros estudiosos de esta perspectiva, una descripción, un retrato, es lo que hemos dicho, para pasar luego a otras aventuras intelectuales que nos llevarían a ver al animal como una alegoría, como un símbolo o como una metáfora, ¿no? Que son quizá las perspectivas más elaboradas, diría en los términos de Raziel, mucho más antropomorfizadas, ¿no? En el sentido de que ya no es el ente que podamos colectar, diseccionar y estudiar de una manera objetiva, sino más bien todo aquello que el producto de la imaginación humana ha creado, que es el mundo paralelo, la realidad paralela de este mundo animal, que también sería interesante abordar desde una perspectiva monográfica, ¿no? De qué manera los animales reales han servido como base para crear otras especies, para inventar un mundo diferente, no diría más rico, diría simplemente un mundo diferente, creado justamente a partir de la base de ese conocimiento objetivo. De alguna manera, entonces, todos esos bestiarios son como la actividad paralela de las clasificaciones del siglo XVII, XVIII, ¿no? Son otros mundos creados sobre la base de lo real, de lo existente, ¿no? Muy bien. Estamos más allá del ecuador de esta presentación y entonces vamos cerrando algunas cositas. Porque me advertía Efrén hace unos días, necesitamos pensar el volumen 2 e invitar a otras disciplinas y a otras personas que nos ayuden a reflexionar. Raziel, en ese sentido tú no nada más eres un asiduo asistente al cine. Recuerdo cuando nos veíamos prácticamente solos en la sala con nuestras respectivas parejas, éramos 4 en la sala en Plaza Museo, te acordarás, hace como 15, 20 años. Todos. Sé también que eres un observador de las redes sociales. Y en las redes sociales, querido Raziel, tú me dirás si me equivoco, hay una enorme representación de los animales. Hay una cantidad increíble de selfies donde la gente está con su animal. Ahora con el tema de la pandemia nos asombró que ciertos animales silvestres que no veíamos durante mucho tiempo regresaban a las ciudades y las fotografías sobre animales se viralizaban de una manera como si estuviéramos redescubriendo la naturaleza. Claro. Has reflexionado mucho sobre el aporte del cine a la construcción de la cultura y de las sociedades contemporáneas. ¿Qué crees que están aportando las redes a la construcción de la imagen del animal? Ese es un tema que no tocamos en el libro, pero habrá que tocarlo. No, y hay que tocarlo y hay que abordarlo desde una perspectiva, yo diría que matizada, porque luego también estamos en la tentación de
satanizar o condenar a las redes sociales. Yo más bien a los que condeno y satanizo son a los usuarios de las redes sociales. Las redes sociales no tienen ningún problema, al contrario, han acortado el espacio, inclusive le han puesto topes a lo que sería el poder, en fin, que tiene una serie de bondades que me parecen interesantes. Lo que tú mencionas es muy, muy interesante porque sí parece como que de repente esta sociedad esté redescubriendo cosas. Por eso hablaba yo de esta agenda que lo han analizado muchos filósofos. Pienso en este caso que aunque los usuarios de redes sociales no lo dicen, pero reflejan, digamos que tránsito civilizatorio. Yo sí pensaría que hay una crisis civilizatoria, sí pienso que hay un fracaso civilizatorio, por eso están emergiendo nuevos discursos que de repente no entendemos. Esta convivencia con los animales tiene que ver con que, por ejemplo, los muchachos hoy en día no necesariamente te hablan de parejas estables, no te hablan de familia, sino están supliendo de actos de niños por los animales. En lugar de tener hijos, muchísimos han optado por tener mascotas. Y entonces no hay que naturalizarlo ni decir que sí se da que ese tipo de reacciones, a mi entender, es un poco esta sociedad nueva, esta diversidad que se está planteando una convivencia con los animales que antes no se daba. Antes estaban como recluidos en los patios y hoy en día, como tú dices, no te sorprendería para nada que tienen un lagartito en la sala, que tienen muchos más perros, tienen un montón de pájaros, y esto habla entonces de como un emerger de un nuevo modelo de sociedad que yo creo que tiene otra agenda. Nosotros creíamos que nada más íbamos a tener el perro en el patio, y resulta que el perro, hay toda una serie de especialidades para tratarlo. Hace poco me estaba diciendo Ricardo Bennett, por cierto, que le salió que su gatito no sé qué tenía y le salió como en 3,000 pesos. O sea, mucho más caro que curar a un niño, ¿no? Entonces, esto está hablando de no solamente, porque cualquiera podría hablar, es que es la soledad del ser humano contemporáneo, puede ser, pero más bien yo diría que es como un relevo y como un emerger de nuevos tipos de relaciones sociales donde están ya incluyendo a los animales, que yo no vería para nada más, sino intentar entender cómo en lugar de tener hijos tienen mascotas, por ejemplo. Muy bien, Genaro. Estamos condenados a que si no entendemos a los animales, no nos vamos a entender nosotros. Y no lo digo desde la comodidad del discurso de la ley y de la teoría y de la ciencia, lo digo desde la profundidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza animal, somos animales. Pero resulta, querido Genaro, que en los últimos 40 años se fueron haciendo cada vez más restrictivas las posibilidades de entender en los laboratorios animales. Si tú, por ejemplo, si uno revisa las memorias del Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, que es uno de los congresos más importantes y más grandes en México sobre el estudio de la fisiología animal, o si uno estudia o lee las conferencias de los premios Nobel a lo largo de los años, que está en la página de la Fundación Nobel, se da uno cuenta que ya es prácticamente imposible estudiar en especies mayores, que es dificilísimo. Ya Pavlov no podría ganar el premio Nobel porque ya no se puede tan fácilmente hacer estudios con perros, por ejemplo. Hace 15 años, cuando tú y yo estábamos en la UNAM, podíamos ver que todavía se estudiaban gatos. Ahora es imposible estudiar gatos en el laboratorio. En fin, ¿cómo vamos a suplir esa necesidad de entender a los animales si la experimentación se está yendo a modelos muy moleculares o de cajas de Petri en donde la reducción del animal es profunda? ¿Cómo le vamos a hacer, Genaro? Sí, fíjate, qué buen tema es ese, porque sirve para reflexionar en aquellas personas que están haciendo ciencia con animales. Uno de los grandes problemas de los científicos es que solamente lean libros de ciencia
¿no? Así como un gran problema de los artistas solo leyeran libros de arte, ¿no? Eso nos encasilla a creer que lo que lees es lo que existe y que es tu mundo y que lo que existe afuera no vale la pena. Afortunadamente, en las últimas décadas la gente empieza a hacer lo que tú promueves, Porfirio, leer otras cosas y entender que la misma pregunta se puede entender desde múltiples perspectivas y que lo que tú como el científico potencialmente premio Nobel piensas no es lo más importante del mundo. Hay otros artistas, hay otras personas con perspectivas diferentes, también científicas, humanidades, incluso religiosas y artísticas, que pueden complementar y enriquecer la manera como se ve el tema que tú quieres abordar. Y eso nos ha llevado a sensibilizarnos, afortunadamente, y a no creer que lo que se nos ocurre es algo que podemos hacer siempre. Siempre tenemos que ver lo que en la comunidad y en la moralidad de tu comunidad se vea como algo aceptable y justifique de alguna forma lo que vale la pena o no investigar, no haciéndole a otras especies lo que no creemos que sea humanamente correcto o bioéticamente correcto. Creo que la respuesta sería: expandamos nuestro universo de cómo funciona el mundo y el universo y los animales, no solo desde la ciencia. Y vuelvo a la idea, todos tendrían que leer un libro como este o libros como este que nos lleven a entender por qué los grandes músicos se inspiraron en animales, por qué las grandes obras de cine se inspiraron en animales, la literatura, nuestros antepasados, ¿no? ¿Por qué como científicos ahora creemos que esto vale la pena? Y sin duda, cuando lo vemos de así, piensas más veces lo que tú crees que vale la pena hacer, y a veces se trata más de conocer lo que ya se exploró, que es mucho sin duda, y que si nos pusiéramos cada uno a entender lo que ya se ha explorado desde las otras perspectivas, pasaríamos el resto de nuestras vidas leyendo sin necesidad de hacer más investigación nueva por el momento, ¿no? Sí, recuerdo al queridísimo que tú conoces, perdón por la anécdota tan personal, recuerdo muchísimo al querido doctor Horacio Merchant, en sus clases que yo tomaba con él en la UNAM hace ya, en el Eoceno, en la prehistoria, decía el querido Horacio Merchant: podemos cerrar todos los laboratorios del planeta hoy y dedicarnos a leer lo que se ha publicado y nos llevaríamos 45 años para entender eso. Perdón por la pregunta y la respuesta rápida. Genaro estudia comportamientos que traduce en gráficas y en números para hacer una explicación de él. Raziel, ¿cómo se analiza una imagen de un animal en el cine? Oh, otra pregunta. Yo pensé que ya habían apagado las luces después de que habló Genaro. Bueno, ¿cómo se analiza? Yo siempre he dicho que es todo un discurso. ¿Y qué es un discurso? Es lo que tú dices. Un discurso es todo lo que rodea, todo lo que interactúa alrededor de esa imagen. Yo diría que siempre hay que contextualizarlo. Yo no me quedaría o me limitaría a la simple semiótica, que no hay una simple semiótica, ya me regañará Efrén, sino más bien yo pienso como una semiótica social. Y hablo de una semiótica social que implique también historia, porque hablar de imagen es hablar de un recorrido, de una construcción, de una evolución de las imágenes. Y en este caso, la aparición de los animales no es, digamos, que gracia del cine, sino que viene de tiempo atrás. Ya lo decías tú de la cueva de los sueños olvidados de Herzog. La primera comunicación del hombre, lo primero que quiso representar fue sus relaciones con los animales. Entonces lo que ocurre en el cine es un poco aprovechar o recoger esa historia. Pero tu pregunta, a bote pronto, es ¿cómo analizar una imagen? Yo siempre voy a una mirada más sociológica, más histórica, antes que estética. Oh, interesante. Porque el libro trae una imagen de Vinicio Reyes que es simple y sencillamente maravillosa. Seguramente Efrén en algún momento ha estado frente a imágenes y las ha traducido a palabras. ¿Qué palabras buscas para describir un animal, querido Efrén?
Palabras busco. Pues no creas que son palabras ni rebuscadas, ni extrañas, ni retóricas, ¿no? Quizá desde el afecto, desde nuestras primeras experiencias con las mascotas, desde ahí comenzamos a traducir la imagen en función no solamente de rasgos externos, ¿no? Color de ojos, pelo, textura del cabello, ¿no? Sino en función de todo lo que sentimentalmente implica para nosotros la presencia de un animal, ¿no? Hace un momento Raciel comentaba esta tendencia que se ha hecho cada vez más fuerte entre los jóvenes de elegir una mascota en lugar de una pareja. Yo creo que eso no es motivo de crítica. Yo creo que eso ha estado siempre con nosotros. Más bien lo que a mí me inquietaría es, por ejemplo, el ver las imágenes de violencia ejercida contra los animales, que también son bastante frecuentes en los medios y que afortunadamente nos han hecho tomar conciencia justamente de la manera como el trato a las diferentes especies, a las otras diferentes especies, no es sino reflejo de lo que estamos haciendo con nuestra propia especie, ¿no? De que esa violencia contra los animales es la violencia que estamos viviendo entre nosotros mismos. Los animales son espejo, ¿no? Así es, efectivamente. Y en ese sentido creo que si algo nos está ayudando este encierro involuntario, es el darnos cuenta que los animales son seres que viven mucho más libres cuando nosotros no estamos ahí, ¿no? Que justamente tienen la posibilidad de sobrevivir cuando nosotros no estamos, cuando nosotros estamos en encierro. Que ha sido una maravillosa enseñanza, ¿no? De que ellos pueden ser mucho más felices cuando nosotros estamos encerrados. Cuando el peligro somos nosotros. El hombre es el lobo de los animales. Así es. Querido Germán, tenemos por ahí algunos saludos y preguntas. Hay unos saludos, felicitaciones de parte de José Manuel Vázquez, de Natalia Calderón, que participa en el libro, Beto Oso, Moctezuma Miri, Jorantolín Rodríguez y Dey María. Estrella Ortega manda felicidades, dice, nos quedó muy bonito el libro. Margarita Martínez Gómez dice, felicidades a los coordinadores desde Tlaxcala. Manda saludos a Elizabeth Vázquez, le mandamos saludos, a Vinicio Reyes también. Mildred Castillo dice, saludos y felicidades por un libro tan necesario en medio de la pandemia. Y Bulmaro Acantura dice, gracias por la invitación a los compiladores para colaborar en este atractivo libro. Felicitaciones a todos. Y sí, hace rato el doctor Porfirio Carrillo decía, a partir de una sugerencia de Efren, que se tendría que hacer el tomo 2, y yo creo que sí, hay muchos elementos con los cuales se podría abarcar todavía mucho más. Por ejemplo, la parte antropológica, ¿no? Nuestros pueblos originarios y su relación con los animales es riquísima. Por ejemplo, los mayas, los totonacas, los aztecas, los nahuas, en fin, es una relación muy, muy grande y hay muchas leyendas alrededor, mucho respeto, hay veneración, y está, por ejemplo, la leyenda de los nahuales, ¿no? Los hombres, los seres humanos que se convierten en animales y los animales en seres humanos, que es una manera muy especial de humanizar precisamente esta parte de los sentimientos y las formas de conductas del ser humano y los animales. Y también, bueno, habría que ver las fábulas, ¿no?, de Esopo, y luego las caricaturas en el siglo XX que recurrieron a tantos maravillosos cuentos para hacerlo a través de animales y humanos, y muchas cosas que todavía están pendientes para hablar sobre este tema, y sobre todo porque, pues bien, nosotros también somos animales, ¿no? Está muy bien la introducción que hace Ernesto Rodríguez Luna en este libro, donde precisamente nos marca eso, ¿no? Los animales que somos y los animales imaginarios. O sea, es un libro que realmente vale la pena ver y vale la pena también hacer un tomo 2, porque hay mucha tela donde cortar. Estaba pensando en Sergio Pitol, por ejemplo. Si el maestro Sergio Pitol viviera, seguramente colaboraría con mucho gusto, porque era un defensor de los animales, el gran Sergio Pitol. Y por cierto, doctor Porfirio Carrillo, ¿dónde se puede conseguir este libro?
¿Cómo se puede consultar? Ir cerrando, aprovecho enormemente este espacio para agradecer a la Dirección General de Comunicación Universitaria y al Instituto de Neuroetología y su posgrado que hicieron posible la aparición de este libro. Y precisamente el libro está para su descarga gratuita, libre, en la página del Instituto de Neuroetología. Agradezco enormemente el extraordinario trabajo al que nos tiene siempre acostumbrado Abraham Méndez en esta quimera bellísima que hizo para la portada del libro. Agradezco enormemente la paciencia y el trabajo de Fernando Piña, las arduas horas, los interminables correos de Estrella Ortega regañándome porque todavía había detalles que cuidar, y Efren y Genaro trabajando conmigo. Realmente estoy muy agradecido. Germán, muchas gracias por el espacio. Seguramente te reunirás con Efren pronto para que sean los coordinadores del volumen 2 de Animalogos. Y quedan muchos temas pendientes sobre nuestra relación con los animales, porque es un tema complejo. Y no estoy hablando del concepto que se modernizó hace 15 años de complejidad y demás, sino es un tema inabarcable. Es un tema que se nos diluye entre las manos, pero por eso mismo tenemos que seguir reflexionando, porque, como dice Natalia Calderón, mi queridísima amiga y maestra, no podemos sentirnos cómodos con el discurso de la ciencia, del arte, de las humanidades, de las ciencias sociales. Tenemos que unirlos, porque si no se convierten en monólogos en donde la verdad o la realidad quedan reducidas a tan solo palabras. Y como vemos a lo largo de Animalogos, este libro que es un esfuerzo colectivo, los animales que somos nosotros son muchas cosas y son a la vez la esencia misma de la vida. Muy bien, pues muchas gracias a los doctores Genaro Coria, a Efren Ortiz, a Raciel Martínez y a Porfirio Carrillo por esa participación, esa presentación del libro Animalogos, donde ellos participan también, por supuesto, describen ahí. Como dijera Roberto Carlos, no, yo quisiera ser tan civilizado como los animales. Bueno, pues ahí nos vemos en otra ocasión, en esta otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Recuerden que estamos en Facebook Live, en Filo Virtual, y también se puede ver en YouTube, en Filo Virtual. Pues muchas gracias, estaremos en otro momento, nos volveremos a encontrar en esta Filo Virtual. Hasta luego.